Mushoku Tensei, volumen 13. Volviendo a la normalidad. Capítulo 2, tercer año. Había llegado el primer día de mi tercer año en la universidad. Cuando me desperté y bajé a la sala, encontré a Sylphie ya allí, amamantando a Lucy. Oh, buenos días, Rudy. Buenos días, Sylphie. Lucy todavía tenía unos pocos meses, pero hasta ahora parecía estar fuerte y saludable. Sylphie también estaba bien. La única diferencia era que sentía que de alguna manera se había vuelto más femenina. Quizás era la forma en que dejaba crecer su cabello, o todo el aura de la nueva madre, o simplemente el hecho de que se había hecho un poco mayor. Cualquiera que sea el caso, se estaba convirtiendo en una belleza al estilo de Hollywood. Podía sentarse en silencio en el sofá, sin hacer nada en particular, y todavía se sentía como si estuviera posando para un retrato. A veces, incluso dudaba en hablar con ella, estaba tan asombrado. Aún así, cuando llamé su atención, ella era la misma Sylphie que yo conocía y amaba, deseosa de atención y afecto. Eso siempre fue reconfortante. Lucy está llena de energía otra vez hoy, dijo, sonriéndome. Miré a nuestro bebé, que estaba chupando furiosamente el pecho de mi esposa. Lo estaba haciendo con la misma fuerza que yo en la cama. De tal palo, tal astilla. Lucy era una bebé sana, pero estaba un poco quieta. Ella no lloró mucho en absoluto. Por un tiempo, estuve ansioso de que pudiera estar enferma o tener algún tipo de problema físico. Sin embargo, cada vez que planteaba el tema, Sylphie se limitaba a sonreír y me llamaba preocupón. No recordaba haber estado tan nervioso cuando nacieron mis hermanas, pero supongo que es diferente cuando el bebé es tu propio hijo. A pesar de mis preocupaciones, Lucy había estado creciendo de manera constante y manteniéndose saludable. Todavía estaba tranquila para ser un bebé de su edad, pero su cuerpo parecía lo suficientemente fuerte. Una vez, cuando Lilia miraba a mi tranquila hijita, observó, «Me recuerda usted a esa edad, maestro Rudeus». Eso me dio un comienzo, obviamente. La palabra, reencarnación, pasó por mi mente. Para ser honesto, fui una persona bastante mala en mi vida anterior. La idea me preocupó. ¿Y si Lucy fuera la reencarnación de un idiota inútil de Japón? La idea siguió carcomiéndome durante un tiempo. Al final, recurrí a hablar con mi hija en japonés e inglés para ver si reaccionaba. Cualquiera que pasara por allí me habría visto murmurarle a mi hija recién nacida cosas como, «Ya lo has descubierto, ¿verdad? Este es un universo paralelo, y tú eres mi sol. Soy una pluma». Estoy seguro de que debe haber sido un espectáculo cómico. Recuerdo a Aisha riéndose de mí desde las sombras. Mis métodos no eran exactamente los mejores, pero salí pensando que mi hija probablemente no era la reencarnación de nadie. Cuando hablaba con ella, todo lo que hacía era sonreír y balbucear incoherentemente. Era posible que solo estuviera ocultando su verdadera naturaleza, por supuesto, pero no sé cuántos adultos podrían mantener una imitación perfecta de un bebé durante tanto tiempo. E incluso si ese fuera el caso, era un poco lindo a su manera imaginar a alguien fingiendo desesperadamente ser un bebé. Sí. De una forma u otra, Lucy era definitivamente linda. Podría sentarme junto a su cuna todo el día sin aburrirme nunca de mirarla. Con todo, realmente no me importaba si ella era la reencarnación de alguien. Iba a cuidarla bien de cualquier manera. Paul había hecho lo mismo por mí, después de todo. Veo que nuestra hija es tan adorable como siempre. En serio. ¿Por qué es tan linda, de todos modos? Probablemente se parezca a su madre. Deslizando mis brazos sobre los hombros de Sylphie desde atrás, la abracé gentilmente. Bajé la cabeza, como para darle un beso en la parte posterior de su cabeza, pero luego seguí y enterré mi rostro en su cabello. Olía levemente a leche. Era como un perfume natural. Gracias, Rudy. Frotando su rostro contra mi mano, Sylphie sonrió tímidamente. Y luego, vio a Roxy parada detrás de mí. Hola, Roxy. ¿Cómo estuvo Rudy anoche?
Roxy se estremeció sorprendida. Oh. Bueno, fue muy atento. ¿En serio? Sé que a veces puede ponerse bastante rudo. ¿No te asustó ni nada? No, en realidad no. Después de todo, era la segunda vez, y fue amable con, lo siento. Quizás no debería estar diciendo esto. No tienes nada de qué disculparte. No. No. Las dos todavía estaban un poco incómodas la una con la otra, pero al menos no había ninguna hostilidad entre ellas. Se notaba que intentaban ser respetuosas y consideradas. Eso me dijo que querían que esto funcionara. Una relación a tres bandas como esta no era tan simple como una monógama. Probablemente iba a requerir un poco de esfuerzo de todas nuestras partes. En particular, nos apoyamos mucho en Sylvie. Su mente abierta era lo único que había hecho posible este arreglo. Había cumplido mi palabra con ella y tomé a Roxy como segunda esposa. Habría tenido razón en abofetearme con los papeles de divorcio. Desayuno, hora de desayunar. En este punto, Aisha entró en la sala cantando para sí misma. Fue una canción mala, para ser honesto. Quizás se la había inventado en el acto. Supongo que incluso los genios tienen sus puntos débiles. Buenos días, Rudeus. Buenos días, señorita Sylvie y señorita Roxy. El desayuno de hoy es prácticamente el mismo de siempre. Llevaba pan blanco, sopa verde y leche de caballo tibia. En esta región, era tradicional que las nuevas madres bebieran mucho de eso. Supuestamente, les ayudó a amamantar. Eso no servirá, Aisha. Dile a todo el mundo lo que está sirviendo. Lilia había entrado en la habitación detrás de su hija. Aparentemente, ella también había estado en la cocina. Tenemos una sopa de papa y frijoles yoko, servida con pan blanco y leche de caballo altamente nutritiva. Aisha recitó obedientemente. Eso sí, eso ya lo sabíamos, ya que era lo que comíamos más o menos cada mañana. Pero supongo que vale la pena mantener las pequeñas formalidades. Muy bien, dijo Lilia, asintiendo con satisfacción. Por favor, esperen un momento, todos. Con eso, se dirigió al segundo piso. Gracias por su paciencia. Unos momentos después, regresó con Zenith a cuestas. Mi madre entró en la sala de estar, se detuvo para mirarme y luego se dirigió silenciosamente a su asiento habitual en la mesa. Buenos días, mamá. Habían pasado meses en este punto, pero los recuerdos de Zenith no habían regresado a ella. Sin embargo, estaba cambiando de formas pequeñas pero notables. En particular, actuó de manera muy diferente cuando Norm estaba cerca. Acariciaba la cabeza de su hija o intentaba alimentarla con su propio plato, ese tipo de cosas. Casi como si pensara que la niña solo tenía 2 o 3 años. Norm parecía inquietarse por esto a veces, pero aceptó las atenciones de Zenith. No sé exactamente qué estaba pensando la chica. Sin embargo, tuve que asumir que ella tenía sentimientos encontrados al respecto. Todavía estaba en la edad en la que era natural que una niña se apegara a su madre, o se preparara para rebelarse contra ella. De cualquier manera, es un periodo de tu vida en el que la relación con tus padres se siente muy importante. Aún así, Norm entendió la condición de Zenith, y claramente estaba tratando de anteponer los sentimientos de su madre a los suyos. Nunca hubiera esperado ese tipo de madurez de ella hace unos años, pero creo que la gente cambia. Sin embargo, era difícil saber qué significaba realmente todo eso del lado de Zenith. ¿Sintió una conexión con su hija, en algún nivel instintivo? ¿O estaba empezando a recuperar lentamente fragmentos de su memoria? Por el momento, parecía mejor esperar y ver qué sucedía. Está bien, todos. Comamos. Todos desayunamos juntos. Sylvie estaba sentada a mi derecha y Roxy a mi izquierda. Al otro lado de la mesa estaban Aisha, Lilia y Zenith, en ese orden. Norm habría estado sentada junto a su madre, pero hoy no estaba aquí. No recordaba a nadie resolviéndolo activamente, pero de alguna manera habíamos llegado a esta disposición de asientos de todos modos.
Estoy segura de que lo recuerdas, pero estaré de regreso en la universidad a partir de hoy. Cuida bien de Lucie por mí, ¿de acuerdo? Por supuesto, señorita Silfiet. Déjanos todo a nosotras. Silfie y yo regresaríamos a nuestras clases como estudiantes a partir de hoy. Lilia y Aisha estarían cuidando a nuestra hija mientras estábamos fuera de la casa. Sin embargo, Lucie todavía era una bebé. No podría sobrevivir sin acceso a los senos de su mamá. Espera. ¿Eso también me convirtió en un bebé? ¿Qué? Dejando eso a un lado por el momento, decidimos contratar una nodriza. Era una dama llamada Susan que vivía en el vecindario, una exaventurera y madre de 2 hijos. Ella era una vieja conocida mía, pero no hay necesidad de entrar en eso ahora. Gracias por la comida. Era hora de que comenzara mi tercer año en la universidad. Yo. Buenos días, señor. Qué bueno verle de nuevo. En el momento en que pusimos un pie dentro del campus, los estudiantes que no reconocí comenzaron a acercarse para saludarme. Eran tipos de aspecto rudo, pero todos eran extrañamente respetuosos. Quizás estaba proyectando un aura de autoridad en estos días. Supongo que ahora era padre y cabeza de familia, ahora que lo pienso. No es que me sintiera diferente. Hola, jefe. Mientras reflexionaba sobre todo esto, las estudiantes de aspecto más peligroso de todos aparecieron ante nosotros. Buenos días, jefe. Oh, buenos días a ustedes también, Fitz y Miss Roxy. Fueron Línea y Purcena, por supuesto. Estas dos estaban en su último año como estudiantes ahora, pero no habían cambiado mucho en absoluto. Línea seguía pavoneándose con arrogancia y Purcena mordía algo que parecía jamón incluso mientras nos hablaba. ¿No es usted un tipo afortunado, jefe? Entrando a la escuela con una chica a cada lado. ¿Cómo fue que nos abandonó y luego recogió a una segunda esposa de todos modos? Jodidamente injusto, eso es lo que es. Nos vamos a graduar este año, ya sabes. Supongo que también tenemos que buscar a alguien. Sí. Todo se reduce a esto. Tenemos que conseguirnos un hombre antes de irnos a casa. Parecían genuinamente alteradas. Sentía que me tenían envidia, no a mis esposas, fíjate, sino a mí. En el fondo, las dos claramente querían liderar una manada propia. Era esa mentalidad de Decepticons en funcionamiento de nuevo. Buena suerte a las dos, ofreció Silfie con una agradable sonrisa. Fue la respuesta burlona de una mujer que tenía cierta confianza en su propia posición. Honestamente, me sorprendió un poco. Por otra parte, Silfie las conocía desde hacía más tiempo que yo. Supongo que tenía sentido que se sintiera cómoda lidiando con ellas. Roxy, por otro lado, parecía haber tomado sus palabras al pie de la letra. Inclinó la cabeza hacia ellas con una expresión de disculpa. Lo siento por esto. Supongo que corté mi lugar en la fila, ¿no? Miau. ¿Eh? Línea y Purcena, naturalmente, se sorprendieron por esto. No, está bien. Realmente no lo dijimos de esa manera, ¿sabes? Sí, estamos enojadas por nuestra falta de atractivo sexual. No la vamos a insultar, señorita Roxy. De repente, las dos se disculparon frenéticamente con Roxy. Ella era más que digna de tal deferencia, por supuesto, pero todavía era casi espeluznante lo desesperadas que estaban. Esperaba que estas dos dijeran algo como, somos mucho más sexys que ese pequeño camarón, miau, o, ¿te has casado con un demonio? Para ser honesto. No es que hubiera tolerado tal falta de respeto. Después de que sus disculpas terminaron, las dos palmearon con simpatía a Silfie en los hombros. Esto también debe ser difícil para ti, ¿verdad? Aguanta, Fitz. No será fácil seguirle el ritmo, pero sé que puedes hacerlo. Silfie parpadeó, luciendo un poco desconcertada. Será mejor que empieces tu segundo lo antes posible. Sí. Tienes que mantener esa ventaja. ¿Qué?
Sylvie hizo una pausa por un momento para pensar, luego murmuró, oh. Su rostro adquirió una expresión un poco incómoda. Rudy todavía me muestra mucho amor, ¿saben? Línea y Purcena reaccionaron a esto sollozando ruidosamente con exagerada simpatía. ¡Ay, el pobre niño dulce! Estoy llorando aquí. Vamos, Fitz. Un tipo callado como tú obviamente se desvanecerá en un segundo plano una vez que jefe tome el número 3 y 4, ¿verdad? Esto es tan triste. ¡Guau! Escuche a estas idiotas hablar. No estaba planeando agregar más esposas a mi familia, como sucedió. E incluso si lo hiciera, no iba a empezar a descuidar a Sylvie por ningún motivo. Ella pondría su cuerpo en la línea para ayudarme. Nunca jamás lo iba a olvidar. No es que le hubiera pagado demasiado bien hasta ahora, con lo de Roxy y todo eso. ¿Eh? Eso no es cierto, ¿verdad, Rudy? No pude distinguir la expresión de Sylvie debajo de sus gafas de sol, pero su voz sonaba ansiosa. Necesitaba dar un paso al frente y darle algo de tranquilidad. Por supuesto que no lo es. Me incliné y le di un gran abrazo. Frotando su espalda cariñosamente, respiré hondo y me preparé para expresar mis sentimientos. Probablemente era mejor dejar las cosas claras aquí y ahora, con muchos testigos alrededor. Te amo, Sylvie. Esta declaración contundente ganó una ronda de aplausos de varios espectadores al azar. Sylvie se sonrojó furiosamente y se retorció entre mis brazos. Rudy, vamos. Este no es el lugar ni el momento. Ah, ¿de verdad? Tú eres quien me pidió que te tranquilizara. Ve bueno, si quieres hacer un gran gesto, también deberías hacer lo mismo por Roxy. Lo suficientemente justo. Miré a Roxy. Eso no es realmente necesario. Estoy bien. Ella me estaba mirando con algo parecido a la expectativa en sus ojos. Sin más vacilaciones, abracé a Roxy con mi brazo izquierdo, manteniendo a Sylvie presionada contra mí con mi derecha. ¡Ah, qué dicha! Ahora tenía una esposa en ambos lados. Las amo a las dos. Esta vez, recibí un coro de abucheos de algunos de los estudiantes que miraban. Probablemente eran miembros de la iglesia Milis o algo así. Lo que sea. Sus leyes no se aplican a mí. Yo soy la ley. En cualquier caso, toda la atención del público se estaba volviendo un poco excesiva para Sylvie. Su cara estaba tan roja como un tomate. Oh, Dios mío. Voy a reunirme con la princesa Ariel ahora, ¿de acuerdo? Seguro. Nos vemos a la hora del almuerzo, Sylvie. Es Fitz cuando estamos en la universidad, ¿recuerdas? Correcto. Todo eso se me había olvidado por completo. No había asistido a clases aquí en casi un año, así que supongo que lo había olvidado. Sin embargo, para ser honesto, no parecía que hubiera mucho sentido en que ella continuara con la farsa. Ella era demasiado bonita en estos días para ser convincente cuando era niño. Bueno, lo que sea. Ella era linda de cualquier manera, y era su decisión cómo quería presentarse. Supongo que me iré a las oficinas de la facultad, entonces. Dijo Roxy después de que viéramos a Sylvie alejarse. Correcto. Buena suerte en tu primer día, Roxy. Oh, eso me recuerda. Deberías llamarme profesora Roxy mientras estamos en la escuela. Es cierto que teníamos que mantener separada nuestra vida personal y profesional. Por mí está bien, por supuesto. Pero lo más importante, Roxy realmente era profesora hoy, ¿no es así? Eso fue un poco picante. Me encontré pensando en la noche anterior. Me pregunto qué tan tarde te dejaron prestadas las llaves del cobertizo de almacenamiento de educación física. En este punto, recordé abruptamente algo que me pareció importante. ¿Profesora Roxy? Sí, Rudeus, dijo Roxy, mirándome con una sonrisa tranquila y profesional. Este es el primer día del nuevo trimestre, ¿verdad? ¿La facultad no tiene una reunión temprana ni nada? Ga.
Todo el color había desaparecido de su rostro. Eso probablemente no fue una buena señal. Lo siento, pero tengo que irme. Ahora. Disculpen. En cuestión de segundos, corrió hacia las oficinas de la facultad y desapareció entre la multitud. Supongo que no habíamos pensado en nuestro tiempo. Un miembro de la facultad no iba a operar en el mismo horario que un simple estudiante, por supuesto. Bueno, entonces está bien. Vayamos también, chicas. Miau. Estamos contigo, jefe. Por mi parte, me dirigí al aula especial con mis leales subordinadas a cuestas. Hoy tuvimos clases obligatorias. Mis dos esposas habían desaparecido por el día, pero de alguna manera todavía tenía dos chicas lindas a mi lado. Quizás mis días populares habían llegado por fin. No es que fuera a poner una mano sobre línea o Purcena ni nada. Ah, a veces es duro ser hombre. Oh, sí, eso me recuerda. Hay un rumor sobre usted, jefe. Línea se volvió hacia mí, con las orejas erguidas. Pude ver la curiosidad brillando en sus ojos. ¿En serio? Sí. Dicen que peleaste una batalla realmente épica. Tan épica que perdiste tu mano izquierda. Ah. Ahora que lo pienso, todo lo que les había dicho a estas dos era que había regresado de mi viaje y que Roxy estaría enseñando en la universidad. Sanova era el único amigo con el que había entrado en detalles en este momento. Había corrido la voz, entonces. O tal vez fue Cliff. Probablemente había escuchado toda la historia de Elina Lice, después de todo. Ese es nuestro jefe para ti, miau. Vuela al continente demoníaco para luchar contra uno de los 7 grandes poderes y sacrifica su propia mano, para ganar. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde vino lo de los 7 grandes poderes? Tu oponente tuvo que huir avergonzado, ¿verdad? Bien hecho. Espera. Espera. Reduzca la velocidad por un segundo, línea. Esto fue simplemente extraño. ¿Cómo diablos se había torcido el rumor? Realmente no lo aprecié. ¿Qué pasaría si circulara lo suficiente, como para que todos comenzaran a creer que había derrotado a uno de los 7 grandes poderes? ¿Y si uno de los poderes escuchó ese rumor? ¿Y si fuera el número 2 de esa lista? ¿Un tipo llamado Orsted? Bueno, esa fue la historia que se me ocurrió ahora, de todos modos. No te preocupes, me aseguraré de difundirla toda entre Mia. Antes de que Línea pudiera terminar su oración, la agarré por la cola y le di un tirón feroz. Ella me atacó con sus garras extendidas, pero evadí sus golpes usando mi ojo demoníaco. Después de algunos intentos fallidos, presionó sus manos contra su trasero y me miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué fue eso? No le tires de la cola a una dama. Le devolví la mirada. No difunda rumores exagerados, ¿entendido? Te quitaré esa cosa. ¿Eh? Lo tengo. Lo lamento. Estas dos tenían un historial de propaganda de rumores. Habían corrido la voz de mis problemas en la cama por todo el campus, por lo que podría perdonarlas, ya que era cierto en ese momento, después de todo. Pero este fue un caso completamente diferente. Podría causarme problemas reales. Incluso podría terminar muerto. Ese era el tipo de rumor que necesitabas cortar de raíz. En este punto, Purcena se metió en la conversación. Nos enteramos de lo que pasó por Sanova. Luchaste contra una hidra que era inmune a la magia, ¿verdad? Decía que debería haber estado allí. Pensó que podría haber evitado que te lastimaras. Eso es, miau. Pero nos impresionó que lograras incluso vencer a esa cosa. Así que pensé que podríamos asegurarnos de que todos supieran lo rudo que eres. Gracias, pero no gracias. Definitivamente me había vuelto un poco más fuerte con los años. Pero cuando realmente importaba, todavía me quedaba dolorosamente corto. No quería que la gente tuviera una opinión exagerada de mí. No me lo merecía. Pero ya sabe, jefe, incluso si no decimos nada, la gente ya está inventando cosas.
Todos pueden ver que ahora tienes una mano artificial. Ella tiene razón, miau. No hará mucha diferencia si también publicamos nuestra historia. Aparentemente, yo era una figura seminotoria en el campus, por lo que probablemente era inevitable que la gente especulara. Aún así, quería mantener a los 7 grandes poderes fuera de esto. Ese era un territorio peligroso. Todavía tenía un recuerdo muy vívido del día en que Orsted casi me mata. ¿Qué otros rumores han escuchado? Hay un montón. Déjame ver. Línea procedió a recitar una serie de historias. Algunas personas decían que había luchado a muerte contra un guerrero súper, otras que me había enfrentado a una horda de 100 monstruos solo. Otros afirmaron que había lanzado con éxito un antiguo hechizo prohibido, pero perdí mi mano en el proceso. Ninguno de ellos sonaba particularmente creíble, así que tuve que asumir que desaparecerían en poco tiempo. Ahora que lo pienso, los 7 grandes poderes probablemente también estaban acostumbrados a que la gente inventara historias sin sentido sobre ellos. Eran increíblemente famosos por su destreza en la batalla. Tal vez no le prestarían atención a una historia tonta que rebota en una universidad, incluso si de alguna manera se enteran. Bueno, está bien. Siento lo de la cola. Ustedes los humanos no pueden empezar a entender cuánto jodidamente duele, miau. Es imperdonable tirar de la cola a una dama. Bien, bien. Te compraré pescado uno de estos días, ¿de acuerdo? Genial. Debería intentar quejarme más a menudo. Prepara carne para mí en su lugar. Los 3 nos dirigimos hacia el pasillo una vez más. Nuestro salón de clases era el mismo de siempre. Los otros 5 se sentaron en un grupo suelto centrado alrededor de mi escritorio. Sanova estaba jugando con sus figurillas, su leal asistente Julie a su lado. Línea estaba ocupada limando sus garras. Purcena masticaba un poco de carne y Cliff estaba estudiando seriamente un libro grueso. También estaba Jin-Ye, que estaba parada en silencio en la parte de atrás de la habitación, aunque en realidad no era una estudiante. Había pasado mucho tiempo desde que estuve en este salón de clases, pero todo me resultó familiar de inmediato. Era difícil imaginar que perderíamos 2 de nuestros números en solo un año. Suponiendo que Línea y Purcena lograran graduarse, por supuesto. Por cierto, Rudeus. Cliff levantó la vista de su libro y me lanzó una mirada. ¿Hay alguna razón por la que no viniste a saludarme, junto con todos los demás? Podía entender el mal humor. No había logrado ir a verlo. Lo siento, Cliff. Pasé por tu casa justo después de regresar, pero parecía que tú y el Inalise estaban ocupados de otra manera. Oh, ya veo. Supongo que estaba con ella esa noche, sí. Está bien, no importa entonces. Mis disculpas. Cliff retrocedió lo suficientemente rápido, afortunadamente. Pero aún así, estaba empezando a tener la sensación de que las personas en este espectro de la sociedad eran realmente particulares sobre este tipo de formalidades. Ariel también estaba disgustada por la forma en que me fui sin decir una palabra. Cuando era un aventurero, todo el mundo era mucho más informal sobre estas cosas. Sin embargo, nació su primer hijo, ¿no? Podrías haberte contactado sobre eso, al menos. Todavía estoy entrenando, pero podría haberle ofrecido la bendición, al menos. Sí, supongo. Ah, bien. No perteneces a la iglesia Milis, así que supongo que no es necesario. Aún así, casi se siente como si me hubieras estado evitando. Estoy seguro de que está ocupado con su hijo, pero ¿no podría haber encontrado tiempo para pasar por mi laboratorio al menos una vez? Tenía razón. Quizás lo había estado evitando. Sin embargo, había una razón para eso. Una razón llamada Roxy. Ahora tenía 2 esposas y Cliff era un miembro devoto de la iglesia Milis. Probablemente no iba a reaccionar muy favorablemente a la noticia. ¿Hay alguna razón por la que no quisiste verme, tal vez? Si es así, me gustaría escucharlo personalmente, si no te importa. Estaba siendo extrañamente tenaz con esto hoy. Tuve la sensación de que el Inalice ya lo había puesto al corriente.
Conociéndola, probablemente también lo había trabajado un poco. Podía verla diciendo algo como, sé que te apasiona tu fe, Cliff, pero si lo perdonas por sus ofensas, mostrarás a todos lo tolerante y amable que eres. Por supuesto, no necesitaba el perdón ni el permiso de Cliff para casarme con Roxy. Pero eso tampoco significaba que quisiera arruinar nuestra amistad. Probablemente estaba mejor jugando aquí. Podría confesar la verdad, dejar que Cliff me perdonara y luego felicitar largamente su apertura de mente. Conseguiría que le acariciaran el ego y dejaríamos el asunto atrás. Fue un ganar-ganar, de verdad. Bien entonces. Supongo que bailaré con tus cuerdas, Elina Liz. En realidad, Cliff. Disculpen. Sin embargo, antes de que pudiera terminar mi oración, alguien había abierto la puerta de nuestro salón de clases. 2 personas entraron. Uno de ellos era el profesor a cargo de nuestra clase, quien generalmente dirigía nuestras aulas. La otra era una adorable jovencita en bata, con ojos soñolientos y expresión seria, que parecía un poco nerviosa. El tipo de chica que obviamente hizo todo lo posible en todo momento, y no podías evitar querer abrazar. Con lo que quiero decir, era Roxy. Hola a todos. Me gustaría presentarles al profesor asistente que me ayudará con la clase especial. Encantado de conocerlos, dijo Roxy, dando un paso adelante e inclinando ligeramente la cabeza. Soy Roxy M. Greirat. Sanova y los demás se quedaron mirando sorprendidos, pero nuestro profesor siguió adelante. La profesora Roxy puede parecer bastante joven, pero eso es simplemente un rasgo de su gente en particular. En realidad, tiene más de 50 años. Parece que ya tiene conexiones personales con algunos de ustedes, así que decidimos ubicarla aquí. Por el momento actuará como mi asistente, pero tenemos la intención de que se haga cargo de la clase por completo a partir del próximo año. ¿Miau? ¿Qué le va a pasar, profesor Samson? El profesor asintió con la cabeza ante esta pregunta. Aparentemente, ¿su nombre era Samson? Eso fue una novedad para mí. Era casi impresionante lo no entidad que era. Regresaré a mi tierra natal el próximo año. Después de todo, ya no tengo un pariente del que cuidar en esta clase. Oh, sí. ¿A dónde fue Ren después de graduarse? Mi hermana pequeña está sirviendo como un caballero mágico en el ducado de Neris. Parece que lo está haciendo bastante bien por ahora, pero no se sabe qué hará si no estoy cerca para vigilarla. Oh. Entendido. Solo aprendería sobre todo esto más tarde, pero aparentemente era común que el asesor de la clase especial fuera un instructor con alguna conexión personal con uno o más de los estudiantes. Probablemente tuvo algo que ver con lo impredecibles que eran. Querrías a alguien que pudiera controlarlos un poco, o al menos servir como la voz de la moderación. El profesor Samson, que había estado a cargo de nosotros hasta ahora, era hermano de un estudiante que se había graduado el año antes de que Cliff se matriculara aquí. Ella era parte de la familia ducal de Neris, una de las 3 naciones mágicas, y supuestamente tenía un talento notable para la magia. En cualquier caso, Roxy tenía conexiones personales tanto conmigo como con Sanova. Ella era esencialmente la elección perfecta para el trabajo. Dando un paso adelante de nuevo, Roxy miró alrededor de la habitación y luego comenzó a hablar. Sé que ya me han presentado ante algunos de ustedes, pero una vez más, mi nombre es Roxy M. Greirat. Soy la segunda esposa de Rudeus Greirat allí. Trataré de que eso no influya en mis acciones como profesora, pero espero que sean comprensivos. Cliff estaba haciendo pucheros en este punto. Probablemente hubiera querido escucharlo de la segunda esposa, directamente de mí. De esa manera, podría haber aceptado la situación con gracia y ganarse mi gratitud. Pero ahora sus planes se arruinaron. ¡Pum! Cliff. Una segunda esposa, ¿verdad? ¿No es la palabra fiel parte de tu vocabulario, Rudeus? Cuando hablé con él, inmediatamente se puso en modo de conferencia. Lo sé, lo sé. Admito que probé que me faltaba en el departamento de lealtad. Bendije tu matrimonio con Sylphie porque me dijiste que la amarías y solo a ella. ¿Lo recuerdas, no?
Por supuesto. Y te estoy muy agradecido. Bueno, supongo que supe desde el principio que no compartes mi fe. No insistiré más en el tema. Por lo que vale, tienes mis felicitaciones. Espero que estén felices juntos. Gracias, Cliff. Cliff resopló ante eso. Sabes, me he encontrado con tu hermana Norn en la ciudad varias veces. Me dijo que esperaba tener un matrimonio feliz como el tuyo algún día. ¿Te dijo algo cuando trajiste a tu segunda esposa a casa?, me preguntó. Ella estaba muy molesta conmigo. Yo lo esperaba. Había estado orando en la iglesia casi todos los días por tu regreso sano y salvo, y el de tu padre. Por lo general, su regreso a casa debería haber sido una ocasión feliz para ella. Pero al final, ella me perdonó. Bueno, por supuesto que lo hizo. Debe haber tenido miedo de que la echaras de tu casa si peleaba contigo con demasiada obstinación. Yo no le haría eso, no importa qué. Por supuesto, sé que no lo harías. Pero ponte en el lugar del lado más vulnerable aquí. La niña acaba de perder a su padre. Eres la única persona de la que puede depender ahora, ¿ves? Creo que deberían tratar de ser más considerados con sus sentimientos, como familia. Estás en lo correcto. Además, aceptar nuevas parejas solo hará que sus relaciones sean más complicadas. Las mujeres no son objetos para coleccionar, ¿sabes? Hombre, me estaba golpeando donde me dolía. Me sentí como si estuviera siendo interrogado por un viejo sacerdote severo o algo así. El hombre podía ser intenso cuando quería. ¿Verdad, Cliff? ¿Qué pasa, Rudeus? Aún así, había una parte de esta historia que era nueva para mí y le debía algo de gratitud. Estuviste vigilando a Norn mientras yo estaba fuera, ¿no es así? Gracias. Lo aprecio. La vi en la iglesia un día, así que empezamos a hablar un poco, eso es todo. Ah, y en ese sentido, no deberías dejar que una chica tan joven deambule por la ciudad con tanta libertad. Esta área es lo suficientemente segura, pero he oído hablar de secuestradores que acechan en los callejones. Tienes razón. Tendré más cuidado. Muy bien entonces. Parece que estás apropiadamente arrepentido, así que supongo que te perdonaré tus errores. Santo Milis nos enseñó a ser indulgentes, después de todo. Te lo agradezco, Cliff. Bueno, me perdonaron. Quizás esto había sido una confesión más que una conversación. Aún así, el hombre hizo muchos buenos puntos. Definitivamente me sentía mal por cómo había tratado a Norn ahora. Tendría que ser el doble de amable con ella de ahora en adelante. Parece que hemos terminado con nuestras discusiones personales, ¿no? Procedamos a los avisos de la universidad, entonces. Con la conferencia de Cliff terminada, el profesor Samson volvió a poner en marcha las clases con delicadeza. Roxy había estado de pie a su lado todo el tiempo, luciendo sumamente incómoda. Le lancé un beso, lo que me valió una pequeña risa, seguida de una mueca de desaprobación. Durante el tiempo siguiente, mi vida siguió las viejas líneas familiares. Revisé a Sanova y Cliff con regularidad, me acerqué para ayudar a Nanaoshi con su investigación y usé mis horas libres para trabajar en mi libro o estudiar las piedras absorbentes de magia que había traído de mi último viaje. Como siempre, tenía mucho en qué ocupar mi tiempo. Tenía un poco de nostalgia por los días en que podía dedicar un día entero a una sola tarea, o tal vez dos. Una cosa que sí cambió fue la forma en que usé mi tiempo inmediatamente después de que terminaron las clases. Anteriormente, había estado ayudando a Norn con sus estudios, pero ahora la estaba entrenando para usar una espada en su lugar. Estaba un poco preocupado de que este cambio pudiera tener un efecto negativo en sus resultados académicos, pero ella me había prometido que trabajaría duro para mantener el rumbo, así que estaba dispuesto a darle una oportunidad. Se sentía mejor dejarla perseguir las cosas que le apasionaban mientras estaba más motivada. Por el momento, no voy a profundizar demasiado en nada de eso. Una vez que estuviera listo para salir del campus, encontraría a Sylphie y Roxy y nos iríamos a casa juntos. Cuando Sylphie tenía turno de noche, solo estábamos Roxy y yo.
Y cuando Roxy tenía una reunión de la facultad por la noche, a veces era solo yo. De vez en cuando, también aparecía Norm. Una noche en particular, me encontré regresando solo con Sylvie. Nos tomamos de la mano mientras caminábamos y hablábamos, principalmente sobre eventos recientes en la Universidad de Magia. Aparentemente, el consejo estudiantil iba a tomar a 1 o 2 nuevos miembros este periodo. Realmente deberías unirte también, Rudy. No creas que tengo tiempo libre, lo siento. No fue una gran conversación, pero estábamos disfrutando de la compañía del otro. No demasiado descaradamente, por supuesto. Estábamos en público. Estamos en casa. En el momento en que entré por la puerta, Aisha saltó hacia adelante y me abrazó. Bienvenido de nuevo, Rudeus. ¿Te gustaría cenar? O un baño. O tal vez, a mí. ¿Dónde aprendió esa línea? ¡Qué cliché! Oh, espera, ¿se lo había enseñado? No, recordé enseñárselo a Sylvie, pero no a mi propia hermana pequeña. Declarando, tú procedía a hacerle cosquillas sin piedad a Aisha en las axilas hasta que ella huyó, riendo a carcajadas y recibió un golpe en la cabeza de Lilia. Después de este pequeño interludio, me dirigí directamente al baño. Aisha lo había incluido en su lista de opciones, pero no estaba listo ni esperándome ni nada. También estaban trabajando en la cena. En otras palabras, usted era la única opción real disponible. O bueno, lo que sea. Afortunadamente, Aisha siempre nos limpiaba el baño durante el día, así que todo lo que tenía que hacer era dejar correr el agua. No tomé muchos baños por mi cuenta estos días. En algún momento, comenzamos a usarlo de 2 en 2. Era casi una regla tácita en este punto. Nunca había oído hablar de una costumbre como esa antes, pero lo que sea. Hoy, Aisha me siguió al baño. La niña ya tenía 11 años, pero aún parecía carecer de sentido de la vergüenza. Si alguna vez entablaba una conversación con un niño hormonal, el pobre niño probablemente tendría una idea equivocada en cuestión de minutos. Sigo diciéndote que te cubras con una toalla cuando entres al baño, Aisha. ¿Por qué? Es simplemente educación. Ok. En este sentido, al menos, estaba empezando a desear que Aisha pudiera aprender de su hermana. Aún así, fue bueno tener una hermana pequeña. A ella le gustaba meterse entre mis piernas y exigir que le lavara la espalda o que le enjuagara la cabeza, y siempre era muy linda. Menos mal que era mi hermana, y también una niña escuálida, o podría haber terminado con otra esposa en mis manos. Si Sylvie o Roxy alguna vez intentaban el mismo truco, estaba seguro de que perdería mi autocontrol en segundos. No es que realmente necesite controlarme, en esa situación. De todos modos, me instalé para disfrutar de un agradable tiempo de unión familiar con mi hermana. Los dos nos lavamos el uno al otro mientras Aisha me contaba los acontecimientos del día. En su mayoría eran pequeñas cosas triviales. Lucy había hecho algo adorable, Zenith había ayudado a quitar las malas hierbas, Lilia se había quedado dormida junto a una ventana, había plantado algo nuevo en nuestro jardín, ese tipo de cosas. Oh, eso me recordó. Le había confiado ese arroz de semillas que le puse en mis manos a Aisha y le pedí que viera si podía cultivarlo. Me había prometido intentarlo una vez que el clima se volviera un poco más cálido. La niña era una genio, así que me sentía optimista de que tendría mi propio suministro privado de arroz en poco tiempo. Tenía muchas ganas de hacerlo. Para cuando salimos del baño, Roxy acababa de llegar a casa, así que fuimos directamente a cenar. Hoy comimos un guiso de pescado de agua dulce, pan, frijoles y papas. Lo mismo de siempre, más o menos. Después de la comida, miré con atención mientras Lucy succionaba furiosamente el pecho de Sylvie. Teniendo en cuenta lo tranquilo que estaba nuestro bebé, seguro que tenía un gran apetito. Era difícil imaginar que la hija de Sylvie creciera demasiado gordita, pero tendría que asegurarme de que hiciera algo de ejercicio una vez que fuera lo suficientemente grande. Durante un rato, después de la cena, nos relajamos en familia.
Le enseñé a Aisha un poco de magia y Roxy se dirigió a su habitación para prepararse para las clases de mañana. Sylvie estaba ocupada atendiendo a Lucy, pero a veces se tomaba el tiempo para practicar un poco su propia magia. Dillo, nuestro armadillo mascota, se acercó a mí, así que le presté algo de atención. Por cierto, Aisha era responsable de cuidarlo. Ella lo había entrenado a fondo, y él estaba comenzando a actuar más como un perro guardián leal que como cualquier otra cosa. Está bien, entonces, creo que es hora de que nos vayamos a la cama. Buenas noches a todos. Lilia y Zenith solían ser las primeras en dormir para pasar la noche. Buenas noches. Sin embargo, Aisha también se fue a la cama temprano. Una vez que había terminado con su sesión de tutoría, por lo general se iba directamente a dormir. Bueno, entonces, ¿estás lista, Sylvie? Y después de que la casa se quedó en silencio, invité a mi esposa a nuestro dormitorio. Sí, respondió, sonrojándose y agarrando ligeramente la manga de mi camisa. Naturalmente, esto fue más que suficiente para impulsarme a la acción. La levanté y la llevé a la cama al estilo princesa. Después de eso, bueno, disfrutamos de nuestro tiempo privado. Realizado mental y físicamente, caí en un sueño profundo con mi esposa en mis brazos. Sin embargo, solo unos minutos antes de eso, me levanté silenciosamente de la cama, con cuidado de no despertar a Sylvie. Caminé de puntillas hacia el sótano tan silenciosamente como pude. Una vez que estuve allí, miré detrás de mí con cautela varias veces antes de abrir cierta puerta oculta. En el interior, coloqué un pequeño altar. Mis santos ídolos fueron guardados allí. Para los no iniciados, podrían haber parecido nada más que pequeños bultos de tela. Pero sabía que los espíritus divinos de Roxy y Sylvia habitaban dentro de ellos. Esta noche, como cualquier otra noche, ofrecí mis oraciones de gratitud. Leyendas de la Universidad número 2, el jefe puede hacer que sus ojos se iluminen. Fin del capítulo 2.